Padre Santo y Padre bueno, te ruego que a bien tengas usarme en el día de hoy, permitiendo que cada palabra que salga de mi boca traiga consigo la unción de tu santo y dulce Espíritu. Aquí y ahora, yo establezco con mis labios y con mi vida que tu palabra es el espejo que revela, el agua que limpia, la leche que nutre, la carne que vigoriza, el fuego que calienta, la semilla que crece. Tu palabra es el martillo que rompe y une. Es la espada que pelea, el estatuto que legisla. Tu palabra es el oro que se atesora para el tiempo y la eternidad. Tu palabra, oh Dios, es el alimento espiritual, es el nutriente, es el maná que hoy baja del cielo para alimentar mi vida y la vida de los tuyos. Esconde detrás la cruz de tu Hijo y respalda esta tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18. La Biblia establece: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren al frente que ya nos vamos. 9 meses antes de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, invitó a sus 12 discípulos, a quienes por fe llamó apóstoles, oído clínico, y los invitó a visitar un lugar llamado Filipo. Filipo, mis amigos, era conocido en aquel tiempo como la puerta del infierno. En Filipo, amigos, se le rindió culto a la diosa Diana, al dios Pan, al dios Sol, al dios Baal. Filipo, amigos, era la cuna de las falsas religiones y de los falsos profetas. Jesús invita a sus 12 discípulos y los lleva a Filipo, a la puerta del infierno, y puestos allí les hace una gran pregunta, una pregunta que hoy día todavía no podemos contestar como debe ser. Aquí está la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él. Rápido los discípulos le dicen: Señor, oímos decir que te comparan con Elías. Tremenda comparación. También dicen que tú te pareces a Jeremías. Tremenda comparación. Andan diciendo que tú eres Juan el Bautista. Te comparan con muchos profetas del antaño. No lo compararon mal. Ya quisiera yo que me compararan con Elías. Ya quisiera yo que me compararan con Jeremías. Ya quisiera yo que me compararan con cualquiera, menos con Donald Trump. Buenas comparaciones. ¿Alguna vez usted lo han comparado con alguien? A veces nos comparan con gente mala, pero cuando es con algo, ¿verdad? Le dice: ay, que no diera yo, que no diera. Entonces Jesús oye a sus discípulos y ahora viene la pregunta del millón. Le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Ah, hermanos, ahí en ese grupo había un hombre de piel tostada por el sol,
sus manos estaban encalladas. Había sido un humilde pescador, quizás sin escuela superior, sin colegio, sin universidad. Quizás no fue a un seminario teológico, ni fue egresado de una universidad. Ahí estaba el intrépido Pedro, el rudo pescador. Y escuchen cómo este valiente hombre le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro a nosotros quizás no nos preocupa mucho, pero a Jesús esa respuesta le impactó profundo. Les voy a decir por qué. Porque hasta esa fecha Jesús no le había revelado a sus discípulos su verdadera identidad. Y es Pedro quien revela la identidad de Jesús al decirle: tú no eres un profeta más, tú no eres un rabino más, tú no eres el fundador de una nueva religión. No, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y solo lo que tú hagas satisface al Padre. Oh, yo pienso, yo no sé, Jesús, la impresión que tuvo al escuchar esa respuesta, y acto seguido le dijo: tú dices que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro. Deme un minuto para parafrasear en español este verso. Oído clínico. Y yo también te digo que tú eres Petros. Digan Petros. Petros en griego significa piedrita. Digan piedrita. Parafraseo. Tú has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres una piedrita. Y sobre esta roca, en griego, Petra. Miren, piedra, piedrita es Petros. Roca es Petra. Se parece, pero no es lo mismo. Digan Petros. Ahora digan Petra. Diferente, dice Jesús. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta Petra. ¿Qué era Petra en griego? Una roca enorme. ¿Qué era Pedro? Una piedrita. ¿Quién era el Señor? Una roca enorme. Ok, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca enorme, me encanta esto, edificaré. Digan edificaré. En hebreo, iglesia, era eclesía. Digan eclesía. Ahora, ¿qué era una eclesía? Porque ningún discípulo dice: ¿y eso qué es iglesia? No. Los discípulos sabían lo que la palabra iglesia o eclesía significaba en hebreo. ¿Qué era una eclesía? Era una convocatoria para un propósito específico. Yo llamaba a la gente: vengan todos. Llegaban 20, 40, 50, y yo les asignaba un propósito, un plan, un proyecto. Entonces, eso era eclesía. Eso dice: edificaré mi eclesía, mi iglesia, para que tengan un propósito que cumplir. Y luego dice: las puertas del Hades. En otras palabras, todas las fuerzas del mal combinadas no le harían frente a esa iglesia que Jesús estaba fundando. En otras palabras, Jesús enseñó aquí que su iglesia, número uno, sería fuerte, invencible, indestructible, poderosa, triunfante, inclaudicable. Oye, la iglesia no es cualquier cosa.
No se enoje nadie. Pero me encanta esto de que Jesús le ha dicho a Pedro, y yo también te digo que tú eres una piedrita. Él lo entendió, fíjese. Cuando él escribe las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, en la primera carta que le escribe, en el capítulo 2, verso 5, él dice, hermanos, dijo él, nosotros somos piedras vivas. ¿Qué somos? Piedras vivas. Él nunca dijo que era roca. Ahora, con todo respeto, yo no sé de dónde un grupo bastante grandecito religioso nos ha enseñado que Pedro, esa piedrita, fue el primer papa de Roma. Ustedes oyeron eso. Yo estoy aquí para desmentir eso. Número uno, Pedro nunca visitó Roma. No pudo haber sido papa de Roma, pero nunca visitó Roma. Pedro caminó 360 kilómetros, jamás llegó al Vaticano. Número dos, Pedro no tuvo sucesores, se murió y se acabó. Número tres, Pedro no fue infalible. ¿Qué es infalible? Alguien que no comete fallas. Los señores aquí dicen que el Papa es infalible. Pues Pedro cometió muchas fallas. Se las recuerdo. Una de ellas fue que le arrancó la oreja a un soldado. Y otra de ellas fue que negó al Señor 3 veces. Y la lista es grande. Número 4. Pedro no pudo haber sido el primer Papa de Roma porque los papas no se casan. Y Pedro tuvo mujer. La Biblia establece en Lucas 4:38 que Pedro le dijo, Señor, quiero que vengas a mi casa y ores por mi suegra que tiene fiebre. Yo no he visto un hombre que ame tanto a la suegra como Pedro. Y Jesús fue a la casa de Pedro y oró por la suegra de Pedro y la suegra se sanó. ¿Cuántos oran aquí por la suegra? La iglesia que Jesús fundó en Filipo, fuerte, invencible, destructible, poderosa, inclaudicable. La iglesia de Jesucristo ha pasado a lo largo de sus años momentos crueles, momentos inhumanos. En el primer siglo de fe evangélica, los cristianos morían por su fe. Eran vilmente asesinados, fusilados, quemados en hogueras infernales. El enemigo trató de destruir la iglesia de Jesucristo, pero no pudo lograrlo. En Hechos capítulo 16, verso 15, hubo un hombre llamado Lucas, médico, el biógrafo de uno de los biógrafos bíblicos. Este hombre empezó no a cuestionar, sino a contar cómo el número de creyentes iba creciendo. Oído clínico. La iglesia empezó con 12 números bíblicos. A los 12 se unieron 70, aquellos que fueron enviados de 2 en 2. A los 70 se agregaron 120, los que estaban en el aposento alto. A los 120 se agregaron 500, los 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. A los 500 se agregaron 3000 después que predicó Pedro. Y en el segundo sermón se agregaron 5000. Y Lucas, el médico, parece que se cansó de escribir. Él dijo, bueno, empezamos con 12, vamos con 70, llegamos a 120, ahora llevamos 500, ahora se agregaron 3000, ahora se agregaron 5000. Y ya Lucas dice, no hay papel ni tinta. Y escuchen cómo lo resume Lucas. Me fascina esto. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pobre diablo. Quiso aplastar la iglesia, pero no pudo. En el tercer siglo, estoy terminando, en el tercer siglo de fe evangélica, y voy a en un minuto decirles que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el imperio de Roma, que gobernó la tierra por casi 600 años, llevaba apenas 150 años de gobernar la tierra. La iglesia nació bajo la bota del imperialismo romano. Ahora escuchen esto.
En el tercer siglo de fe evangélica, la iglesia tristemente se casó con el mundo. Oído clínico. En ese tiempo, el emperador de turno de Roma, del Imperio Romano, se llamaba Constantino. ¿Cómo se llamaba? Constantino. No le póngase a su hijo. O póngase, le decimos Nino. Constantino. ¿Saben qué hizo Constantino? Él dice: señores, yo también soy cristiano. No diga amén. Yo también soy cristiano. Es más, dijo Constantino: me quiero bautizar. Y lo bautizaron. Entonces, cuando los soldados, el ejército, los políticos vieron que el emperador se bautizó, hermanos, todo el mundo se bautizó. Todo el mundo se llamó cristiano. No se enoje conmigo. Era un cristianismo flojo. Un cristianismo sin una transformación que experimentar. Voy a decirle esto y no se enoje nadie. Ninguna persona que tiene a Cristo en su corazón seguirá siendo la misma persona. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Aleluya! Pero fue un cristianismo sin cambio, sin precio. Y en el tercer siglo surge la jerarquía, el prelado, los papas, los cardenales. Pero hubo un remanente que no se rindió. Hubo un remanente que no se vendió al imperio. Y surge lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con sede en el Vaticano. Entonces este grupo empezó a perseguir a los otros cristianos. Y voy a decirle esto y me duele decirlo: 60 millones de hijos de Dios murieron quemados, calcinados en las hogueras infernales de la Santa Inquisición. Antes del señor Juan Pablo II, uno de los papas que ha tenido Roma, lo único bueno que él hizo fue pedirle perdón a la humanidad, porque la Iglesia Católica, impulsado y promovido por sus líderes, quemaron vivos a 60 millones de cristianos que no se doblegaron frente a esa nueva religión o enseñanza. Y todo el mundo creyó que la iglesia de Jesucristo había desaparecido. Pero el 31 de octubre de 1517, un fraile alemán llamado el señor Martín Lutero, él no era un pastor pentecostal, él no era un obispo o superintendente de las asambleas de Dios, no, él era un religioso católico de la cabeza a los pies. Pero un día este hombre despertó y en la Universidad de Wittenberg, donde estudiaba, escribió 95 tesis o pruebas, refutando, retando, desafiando las herejías de Roma. Y el 31 de octubre de 1517 surge la gran reforma protestante en el mundo. Gobiernos, reinos, imperios temblaban de miedo frente a esa reforma. Y hubo un cántico de victoria que se cantaba en toda Europa. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y los emperadores oían eso y les daba miedo. Y los reyes oían y les daba miedo. Y la gente, los cristianos captaban: castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Pobre diablo! En el primer siglo mató a los cristianos, pero por cada
cada uno que mataban, se levantaban 10 nuevos para formar la iglesia de Cristo. En el tercer siglo se metió a la iglesia y se casó con un grupo de creyentes y formaron el prelado, los cardenales, los papas y los sacerdotes. Mataron a 60 millones de cristianos, pero por ahí estaba Martín Lutero con esa gran reforma inolvidable. Y termino. Se armó una revolución espiritual en Europa y se empezó a perseguir más la iglesia por el avivamiento, el auge. Y un día 70 hombres y mujeres conocidos como los puritanos, ellos formaban parte de una iglesia que se llamaba la Iglesia de Dios en Cristo. Vinieron de Europa y prestaron un barco llamado Mayflower. Traían perros y gatos, niños, y el barco salió sin rumbo. ¿Y saben a dónde fue a parar ese barco? A las costas de Massachusetts. Y esos 70 hombres formaron lo que hoy conocemos los Estados Unidos de América. Esos 70 hombres eran santos, eran hombres de Biblia. Por eso ellos trajeron Biblias. Y lo primero que hacían los americanos antes era regalar Biblias. Llegaban a nuestros países y regalaban Biblias. Hoy nos regalan cartas de deportación. Hoy nos regalan armas. Pero los verdaderos europeos que llegaron a formar esta nación regalaban Biblias, porque eran hombres y mujeres de Dios. Dios utilizó la persecución en Europa para formar esta nación. Y de esta nación salieron miles de misioneros para todo el mundo. América Central fue colonizada por misioneros norteamericanos que no sabían ni decir papa en español. Y llegaban y aprendían el idioma allá. Larry Snyder fue uno de mis mentores en mi país. Y sabe que este varón de Dios, yo lo miraba a él y yo tenía que ayudarlo. Yo estaba bien niño y yo quería aprender inglés, tanto que ni aprendí, porque él le daba porque yo le dijera qué significaba esa cosa. En mi país, cuando una mujer está esperando un baby, se le dice está interesante. Así está interesante. Y pasa un hermanito y dice, hermano, quiero que ore. Dice, ustedes saben que mi esposa está interesante. Y me dice, Larry, que son interesante. Un carnudo, dije yo, entendí, ¿verdad? Carnudo. Digo, interesante es embarazado. Entonces él andaba un papelito, una libreta, y él escribía. Y él ponía, interesante, embarazado. Y así aprendió él. Así fue aprendiendo. Me acuerdo que él cantaba ese coro, alabaré. Y él tocaba lindo el piano. Y yo lo oía cantar a él. Yo toco guitarra desde los 7 años. Y me buscaba la gente, yo con mi guitarra. Y él me regaló una, como no había poder contento. Y él me decía, vamos a predicar. Y yo iba con el bendito Larry. Y él era un hombre alto, que a esta edad tengo esta estatura. Imagínate cómo era yo niño. Y yo miraba a Larry, que Larry se abría así para poder hablar. Porque al abrirse él bajaba. Y yo de castigo lo dejaba ahí. No me movía. Y aún así yo iba para arriba. Y Larry cantaba alabaré. Y me daba una pena en mi alma. ¿Y saben cómo le cantaba? Andabaré, 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 andabaré. Y yo le decía, no se dice andabaré, le decía yo, se dice alabaré. Estos misioneros, hermanos, llegaron a nuestros países a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ahora, si Satanás creyó que con su artimaña, con su astucia, con su diplomacia, iba a destruir la iglesia, lamento decirle a Mr. Satanás que no lo logró en el pasado.
tampoco lo va a lograr en el presente, porque la iglesia de Jesucristo está fundada